El arquitecto Fernández recién introducía el tema, si es un reflejo de la sociedad violenta que se traslada a los estadios los fines de semana, cualquier otro día, o si efectivamente es una violencia que se dispara solamente en el fútbol. Algunos dicen, bueno, ya hay una raíz violenta en el lenguaje, incluso en el fútbol infantil, el padre que va a entrar al chico y le dice, bajalo a aquel, matalo al otro, ya desde allí es como que hay un lenguaje violento. Este es un poco el eje de este informe que vamos a ver ahora. ¿Es el ADN de la sociedad argentina o tiene que ver exclusivamente con el fútbol esta violencia? La cadena de violencia en el fútbol es larga y cada eslabón tiene su responsabilidad. El matalo o baja ese con el que un padre alienta a un hijo es cosa seria. Principalmente en el fútbol infantil, siempre en un 100% está provocado de afuera hacia adentro, porque los verdaderos protagonistas, que son los chicos, es raro que produzcan hechos de violencia ellos. Y más porque la sociedad también instituye un modelo del triunfador, del que gana siempre. También las patadas, codazos e insultos entre jugadores y las guerras entre simpatizantes de distintos equipos. Pero sin dudas el síntoma más grave de la furia futbolera lo marcan las muertes, los tiroteos entre barras y entre hinchas y las fuerzas de seguridad. Lo que pasa en el fútbol, ¿es propio del fútbol o reflejo de una sociedad violenta? Creo que varias cosas. Primero creo que tiene que haber una concientización en general en la sociedad, ¿no? Porque no puede ser que en un espectáculo, más allá de que es muy pasional, se vivan estas cosas. Es difícil, ¿no? Tratar de erradicar todo eso, pero ojalá no ocurra más, porque creo que el fútbol se tiene que venir a verlo para disfrutarlo y no para que haya actos de violencia, ¿no? La verdad que es una lástima. No solamente en la cancha, me parece a mí que en la misma sociedad, en la calle, en todos lados está reflejado un poquito la violencia. En los campeonatos de fútbol siempre hubo inconvenientes, pero creo que ahora ya hay bastante más que cuando jugaba yo, ¿no? Son varios factores que inciden. El problema principal es que las barras bravas están ligadas a parte del poder político y de ahí nadie las mueve. Todo es un tema cultural hoy por hoy. Yo creo que desde los estratos superiores se tendría que bajar una línea y poner reglas más claras. Pero también es responsable, me parece, la institución que deja entrar al violento. Creo que hasta en la encuesta se ha dado la presencia de dos ejes básicos. Uno, la violencia que existe en la sociedad y que tanto Carlos como Mónica, como Horacio, como Fernández recién señalaban. Hay una violencia inmersa en la escuela, en los supermercados, en la inseguridad, en los barrios humildes, en los barrios de clases altas. Hay una violencia que está instalada y que se traslada también a la cancha de fútbol. Pero hay otra violencia, como decía Mónica también hace un rato, que tiene que ver con los negocios del fútbol, con el enfrentamiento de las barras bravas que ha terminado con muertos aquí, por ejemplo, la barra brava de Newell's. Carlitos del Frade, ¿es posible pasión sin violencia en los estadios Sí, yo creo argentinos? que sí, porque la salvedad que hay que hacerle a la muy buena introducción que hacen entre ustedes en este bloque, lo que hay que decir que cuando los chicos están en la escuela, juegan y aprenden. Sí. La violencia no está. Después aparece la violencia. Cuando los chicos juegan a la pelota, se divierten, juegan, quieren ganar, pero juegan en equipo y se divierten. Hay en un momento determinado que evidentemente esa violencia viene de arriba hacia abajo, porque yo creo que el sistema te lleva a eso. Se habilita. Se habilita, entra, se mete, deja de lado el juego y aparece el ganar sea como sea y aparece toda esta cuestión. Me parece que por eso te digo que viene de arriba hacia abajo. Lo que sí creo que hay que marcar, Susana, es que en la realidad concreta a nosotros nos tocó vivir experiencias, por ejemplo, en unas elecciones en donde se renueva a Escarabino como presidente de Central. Yo formaba parte de la lista del CRES en aquel momento. El que me recibe a mí, el que me abre las puertas del club, ahí en Arroyito, es el Pillín Bracamonte, el jefe histórico de la barra brava de Central después de la mitad de los años 90, que viene de la mano de empresarios que se hacen cargo de los famosos refuerzos, las famosas inversiones y todo ese verso que tiene el fútbol. Y al lado del Pillín estaba el comisario Lodolini, que me tenía que dar la protección a mí. Y el que me lo presenta al Pillín es el comisario Lodolini. Como para que quede claro que al jefe de la barra brava lo protegía la policía. Y en Newell's pasó algo parecido o más profundo con lo que fue el comisario Coco Aguilar, que era el famoso jefe de la comisaría Quinta, que tenía una asociación ilícita con el Pimpi Caminos y hacían lo que quería. Así que a mí me parece que allí
hay una complicidad muy concreta con nombres y apellidos, en donde después aparece la necesidad de que el poder político diga, muchachos, Lodolini, Aguilar son cómplices de una asociación ilícita, no tienen que formar parte de una policía que después de asuntos internos lo pasan para arriba. Bien. Girardi, bueno, acá hay un tema puntual, ¿no? Porque la policía a veces dice, bueno, hay problemas en la cancha, o actúa con exceso, en una represión desenfrenada, como ha pasado, o se corre, protege y termina realmente no sirviendo como protección a la gente, al espectador común. Y después están los negocios que decía Carlos recién. ¿Ustedes este tema lo leen como parte de una realidad? Digamos, hay una hipótesis en Rosario que tiene que ver con el delito y que tiene que ver directamente con las barras de ambos clubes, ¿no? Sí, absolutamente. Yo ni generalizo ni descarto que pueda haber algún nivel de connivencia en casos puntuales de determinados agentes policiales o incluso de algún oficial superior. Lo que sí, cuando lo detectamos en el gobierno de Santa Fe, se lo castiga, se lo separa de la fuerza, la línea está muy clara. No hay en Santa Fe connivencia política con ningún tipo de barra, ni de hinchada, ni de nada que se le parezca, y creo que eso va marcando una diferencia. Y desde el gobierno provincial se ha hecho un aporte muy fuerte desde lo institucional, desde la Fiscalía de Estado, desde el Ministerio de Gobierno, del propio gobernador, para el funcionamiento institucional mucho más razonable y mucho más normal de parte de las instituciones de la ciudad. Algunos casos emblemáticos, como fue el de Newell's Old Boys, que vivió una etapa realmente muy negra desde lo institucional. Ahora, también hay que separar la eficiencia o eficacia que podamos tener en el manejo de una movilización masiva como es la del fútbol frente a un hecho de violencia. Creo que en general la policía de la provincia de Santa Fe puede cometer errores, pero hay una línea de cómo actuar para tratar de evitar confrontaciones con la hinchada, tratar de manejar una línea clara de cómo se ingresa a la cancha, de no confrontar inútilmente porque eso termina siempre en un hecho muy grave, porque manejar 5 o 6 mil personas o 10.000 enardecidas no es fácil. Digo, esta es una cuestión en la que seguramente se podrá mejorar. Lo otro, la connivencia en algún tipo de negocio o de beneficio hacia las llamadas barras bravas no es permitido por nuestro gobierno, o por lo menos así lo intentamos. Mónica, Horacio Girardi habla de las indicaciones políticas que tiene la policía de la provincia de Santa Fe, pero el otro día veíamos un episodio terrible, gravísimo, que nunca ocurrió en el fútbol argentino, cuando 2 barra bravas de River ingresan con el rostro enmascarado a apretar a los jugadores dentro de la cancha donde también había policía. Sin embargo, el comisario reconoce después, no hay nadie detenido, porque nosotros creíamos que si deteníamos a alguien en la cancha y se podía generar una carnicería, una tragedia. ¿Hay miedo, hay prevención en la policía también de provincia de Buenos Aires, o es simplemente que están de acuerdo con los barra bravas, como recién reflejaba Carlitos en su testimonio, y no se quieren meter? Bueno, nosotros desde Salvemos al Fútbol, en la última reunión que tuvimos con la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que reclamamos primero es el funcionamiento del Consejo Federal, es decir, que se reúnan los responsables de la seguridad de todas las jurisdicciones que tienen que ver con las provincias y se armen operativos coherentemente, iguales en todo el país. Otra cosa que tiene que ver es la falta de prevención que hay en los estadios de todas las jurisdicciones, claro, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, como lo vimos ayer, en la capital federal. Que tiene que ver, por ejemplo, si recordamos el partido Huracán Estudiantes, donde los violentos pasan de la Popular a la Platea sin ningún impedimento. Si vemos lo de ayer, que hasta se meten en el campo de juego y la policía casi les pide permiso y los acompaña como si fuera un cumpleaños hasta la puerta. Bueno, estamos en una situación cada vez más grave. Por eso lo que insistimos es que desde los organismos de seguridad, la fuerte política de Estado que tiene que tener. Acá en Santa Fe se suspendió un partido que tuvo que ver con Newell's Colón por falta de operatividad dentro de lo que significa verdaderamente el operativo de fútbol para llegar hasta el estadio. Acá hay problemas alrededores de los estadios. No estoy justificando a los directivos, que también tienen su cuota, por supuesto, y la AFA más que nada, que es la cabeza del fútbol argentino, que debería reunir a los directivos y decir, muchachos, bueno, vamos, lo que pasa es que tenemos un presidente de AFA plenamente corrupto, lo hemos denunciado desde Salvemos al Fútbol y vamos a seguir haciendo las denuncias. Pero no es fácil. Te vamos a dar un tiempito más, Mónica, porque
vos contabas antes que como directiva de Atlanta fuiste a hacer denuncias, presentaciones ante la justicia. Después vamos a hablar también del papel de la justicia en esto, ¿no? Pero fuiste a hacer presentaciones y cuando te diste vuelta estabas sola, no había ningún otro directivo acompañándote, no había ni policías, no había ni dirigentes políticos de provincia de Buenos Aires, no había nadie, estabas sola. Yo empecé a hacer las denuncias en febrero del 2004 y empecé a ser amenazada por los mismos grupos. Las denuncias fueron Mónica Nizardo contra, no el Club Atlanta, porque mis compañeros me dijeron no te puedo acompañar por teléfono, no te puedo acompañar a hacer la denuncia porque conocen mi coche. Me fui sola. Y ahí empecé a denunciar todo lo denunciable para demostrar que no tenía un problema con esa persona del primer hecho, sino con todos los hechos que se fueron sucediendo, y así denuncié también a la policía. Estaba Castrilli como responsable de la SUBSEF. Y le preguntaba, ¿y usted qué hace? Yo soy directiva, estoy denunciando. Los directivos no se meten, vamos, hagamos algo. No, el problema, y que lo sigo diciendo en la última reunión con el doctor Blanco, en el Ministerio de Seguridad, lo dije, ¿qué hace el Estado además de preocuparse por los 90 minutos del partido? Porque acá no se está viendo el problema, la complicidad que tienen los directivos. Los clubes se transforman en oficina de gestión de los barras en la semana, con el tema droga, con el tema política. Esto, o sea, se hacen reuniones dentro de los clubes. Y el manejo de las inferiores. Claro. Hay que agregar acá el manejo de las inferiores. Yo le quería preguntar a Fernández, a propósito durante años de fue manejado por los barras. A propósito de esto digo, porque claro, le decía bien Mónica, estamos mucho centrados en los 90 minutos, el antes y el después en el partido de fútbol, pero hay toda una semana. ¿Cómo se vivió, cómo lo viste vos en Central, este tema? Es decir, si hay barras que durante la semana van, que la práctica, que se hace difícil establecer límites, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden presenciar. Yo en este año de trabajo en la directiva, nosotros no hemos tenido en este momento una confrontación, no hemos tenido con los sectores de la barra. Yo creo que hoy el tema de Central está pasando... El problema está pasando en otro lado, a lo mejor en lo deportivo. No hemos tenido problemas, tampoco hemos, por lo menos en lo personal, he tenido trato con la gente de la barra. Realmente lo digo de verdad esto. Es verdad que Central viene de una historia bastante distinta. Hoy eso no está en el club. Pero yo creo que, yo no quiero deslindar la responsabilidad como dirigente en este momento, pero a mí me parece que este tema del fútbol es un tema de Estado. Y me parece que a nivel nacional tiene que ser tomado como tal, porque el fútbol en un país como el nuestro es ocupa, creo que, un espacio formidable en la vida de nosotros. Claro, pero es como que tiene que estar el Estado junto con los dirigentes también. El Estado Nacional. Fíjate lo que pasó en el último tema de Newell's. Aquí hubo una polémica entre la provincia y los directivos del club. En un momento dijeron, bueno, la provincia no actuó bien. Y la provincia dice, bueno, pero los directivos no colaboraron. Es decir, se dan estos desencuentros también. Sí, pero a mí me parece que el problema tiene que ser abarcado desde raíz. O sea, me parece que tiene que haber una política a nivel nacional. Y de ahí, este consejo, como dijo antes Horacio Girardi, nunca fui invitado a un consejo general de seguridad del deporte. Me parece que eso es fundamental, porque si no, un dirigente no se puede enfrentar a este problema. Hay una cuestión más. Coincidiendo en el diagnóstico que hacía Mónica en un 100%, me parece importante aclarar que lo que sucedió en el partido entre Newell's y San Lorenzo, que tuvimos que suspender, fue una decisión política de la Secretaría de Seguridad Pública que dirijo, suspender el partido. Y la verdad que lo que recibí por parte de los dirigentes de ambos clubes fue el enojo, ¿no? Porque... ¿Pero hubo prevención? Como Mónica apuntaba un poco a la falta de prevención. Mira, en ese caso puntual, la verdad que había todo un operativo desarrollado de prevención de tal magnitud que los propios policías resultaron heridos por el enfrentamiento entre dos sectores de la barra, digo, ¿no? Claro, pero que no pudieron controlar. Bueno, falló porque la verdad que es muy difícil contener a dos vehículos que sorpresivamente balean a una multitud, ¿no? Digamos, de todas maneras, la suspensión del partido se dio por una decisión política y la verdad que también cuando me di vuelta estaba bastante solito. Por suerte, el juez Beltramone apoyó la decisión y luego constituimos en conjunto una lista de 116 barras que hoy no pueden ingresar a la cancha de Newell's Old Boys, también por una definición política. Yo quería agregar ¿Podemos seguir después? Porque tenemos que hacer una pausa. Hay muchísimo para preguntar y muchísimo para decir. Pausa, ya volvemos con otro de los ejes del debate.